Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar que tendremos. Gracias a todos por su puntualidad y por su interés en el tema. Estamos hoy con Kate Harrison, embajadora británica en Perú, que nos va a acompañar brindándonos la charla Reino Unido y Perú rumbo a la COP26. Es un gusto para nosotros contar con ella y estamos pues muy a la expectativa de las reflexiones y las opiniones que va a poder compartir con nosotros. Bienvenida a ella y a su equipo, y contaremos también con la presencia de Eduardo Darjant en la moderación del evento. Él es profesor de la PUC y director de Relaciones Institucionales. Antes de dar paso a Eduardo, quiero simplemente recordarles a todos que pueden formular sus preguntas a través del chat, del Zoom, y aquellos que están en Facebook pueden hacerlo también a través de los comentarios. El equipo organizador del evento recogerá las preguntas y las formularemos a la expositora luego de su presentación. Bienvenidos entonces y damos paso a Eduardo para empezar ya oficialmente con nuestro evento. Muchas gracias, Mari. Muchísimas gracias, embajadora Kate Harrison, por acompañarnos hoy. Y muchas gracias a su equipo que hizo posible las coordinaciones y el trabajo para poder salir hoy día en vivo hablando de un tema urgente y además que tiene, digamos, en el país se está discutiendo muchísimo por diversas razones, en un momento en que el Perú pues es uno de los países que tiene un impacto muy alto por el cambio climático, a pesar de no ser uno de los países que tiene mayor impacto en el cambio climático. Es un tema urgente de agenda que compartimos y que creo que cuando uno comienza a estudiarlo, a mirarlo, despierta angustia por un lado, urgencia por otro, y comienza uno a verlo todo en términos de cambio climático, ¿no? Entonces, su presencia hoy es muy importante para una comunidad que tiene un interés en el tema desde diferentes oficinas, pero además una comunidad joven. En los años recientes uno puede ver la forma muy diferente en que las generaciones jóvenes, nuestros nuevos alumnos, toman el tema del cambio climático. Cuando estudiamos en la universidad hace unos 20 años, esto no era más, ya casi nada más. Esto no era un tema que estaba presente, pero muy lejano. Hoy en día uno lo encuentra en todos los cursos de la universidad, en los temas de sostenibilidad, además en los temas de política, transversalmente. Entonces, aportas a una nueva conferencia sobre cambio climático a las Naciones Unidas. Nada mejor que tener a una persona comprometida con el tema, que ha hecho lo posible porque en nuestro país veamos las diferentes formas en que puede haber colaboración al respecto, una persona además preocupada por el desarrollo en términos amplios, hablando de ello. Presento brevemente a la embajadora. Ella tiene estudios de psicología en la Universidad de Leeds, también estudios de maestría en antropología social y grados en estudios en chino moderno. Es miembro del servicio diplomático en el año 2000, después de haber trabajado en el sector privado en China. Ha sido jefa de la misión adjunta de Vietnam, consejera política en Beijing y cónsul económica en Hong Kong. Ha trabajado en temas de políticas públicas, políticas para refugiados y prevención de conflictos, y parte del equipo de reconstrucción que apoyó la reconstrucción de Afganistán, especialmente en temas vinculados a narcóticos, y es embajador en nuestro país desde el año 2018. En nuestro país ha puesto mucho énfasis al tema justamente del cambio climático, pero también temas vinculados a la pandemia. Es una gran amiga del Perú. Yo sigo sus opiniones con mucha atención. Veo que le interesa mucho la política y las políticas públicas. Entonces, bienvenida, embajadora, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Eduardo, por la bienvenida muy calurosa. Y buenas tardes también a todos y a todas. A Mari Fernández también, gracias por tu apoyo. Y a todos los estudiantes de la Universidad Católica y otros seguidores en las redes. Al público que nos acompaña hoy día.
Yo quiero como solo tomar un momento para tomar esas palabras de Eduardo sobre, ¿no?, la angustia y la urgencia y lo que debemos hacer, no únicamente a través de esa charla y ese momento, de ese espacio de diálogo que tenemos hoy día, pero debemos convertir estos sentimientos negativos y preocupantes hacia energía positiva, ¿no? Y una energía positiva compartida para lograr más compromisos, para cambiar nuestro estilo de vida, para salvar realmente a nuestro planeta. Entonces, gracias, Eduardo, por esas dos palabras que yo creo que son realmente claves. A tan solo 4 días ahorita de la COP26 en Glasgow, Reino Unido, qué gusto entonces me da ver a tantos jóvenes congregados digitalmente, no necesariamente presencialmente todavía, pero en ese espacio de diálogo que nos ha brindado la Universidad Católica. Gracias realmente a la universidad. Felicito la iniciativa y agradezco la oportunidad de conversar. Gracias sobre todo a Eduardo por la invitación y por facilitar ese momento de diálogo. Hoy no estoy solo aquí para hablar sobre el camino hacia la COP y las prioridades del Reino Unido como presidente, pero es un camino que no para con la COP, sino que seguiría en los meses y años que siguen. Y hoy también estoy aquí para escuchar sus puntos de vista y sus preguntas. Ver a todos ustedes aquí refleja el compromiso de las generaciones más jóvenes, sus energías, con un tema, el tema realmente más prioritario, la lucha contra el cambio climático. También su amor, por supuesto, por su país y por nuestro planeta compartido. Estamos, como todos sabemos, frente al desafío más grande de nuestra generación. Y la lucha contra el cambio climático es un reto compartido y no se soluciona a menos que trabajemos todos juntos. Por eso, no es el momento únicamente de hablar, sino de capturar compromisos mucho más ambiciosos. Es tiempo de comprometernos y de actuar, aterrizar soluciones conjuntas. Y todos aquí tenemos un papel por jugar, sin importar el lugar del mundo en el que estemos, sin importar sus posiciones, sus estilos de vida. Hace 6 años ya, el mundo se reunió para firmar el Acuerdo de París y comprometió a todos los países miembros a implementar acciones para mantener el aumento de temperatura por debajo de los 1.5 grados, ¿no? Mira las sonrisas, ¿no?, en las caras de nuestros líderes en ese momento. Saludo entonces el compromiso de muchos países para aumentar nuestras ambiciones climáticas hacia la carbono neutralidad. Y el Reino Unido, por ejemplo, junto a los países G7, vienen implementando planes de ambición climática encaminados a alcanzar la carbono neutralidad para el 2050 y nosotros en términos de reducciones de un 72% de emisiones en el año 2030. Otros también están tomando acciones. Los Estados Unidos con una meta de 50 hasta 52%. Y India ya ha reducido 21% de sus emisiones y también está en rumbo a alcanzar la meta pactada en París de reducir emisiones en 35% para el 2030. El Perú también ha desarrollado un plan para reducir sus emisiones en 40% por 2030 y también para lograr carbono neutralidad para 2050. Por su parte, China ha anunciado que llegará a la carbono neutralidad para el 2060. Pero hoy hay evidencia de que no estamos haciendo suficiente para alcanzar, cumplir este compromiso, para que esas sonrisas realmente valen lo que parece, ¿no?, en el foto. Y un enfoque exclusivamente direccionado a bajar emisiones no es suficiente por sí mismo. Debemos expandir el horizonte y adoptar distintos ejes de los soluciones complementarios. Se estima que para frenar el calentamiento global en la meta de 1.5 grados, tenemos solo 8 años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50%. Solo 8 años para lograr esa meta. Y sin embargo,
recientes reportes de la Organización de las Naciones Unidas han encontrado que nuestro planeta va camino a un aumento de 2.7 grados. Y eso con los compromisos actuales, compromisos que incluso en muchos casos aún están por cumplirse. Es muy serio, es grave. Uno solo puede imaginar el impacto que un aumento de 2.7 grados va a tener en nuestro planeta. ¿Qué significaría eso? Que nos enfrentamos claramente frente a una emergencia climática, como también ha dicho el presidente Castillo en su intervención en la Asamblea General de la ONU en septiembre. En un escenario así, se perderían casi todos los corales de nuestros océanos. El nivel del mar aumentaría en 10 centímetros adicionales, inundando cientos de ciudades costeras y países insulares. Los fenómenos meteorológicos, como tormentas tropicales, aumentarían en frecuencia e intensidad. Y ya hemos visto, incluso aquí en el Perú, indicios de los devastadores efectos de esos desastres climáticos en varias partes del mundo, con las inundaciones del Niño costero en el norte, por ejemplo, y el derretimiento de glaciares tropicales en la Cordillera Blanca. Entonces, es momento de repotenciar nuestra ambición a nivel global y a nivel nacional, asumir compromisos muchísimo más serios con nuestro medio ambiente para nuestras generaciones futuras. Compromisos que reviertan el tablero y nos devuelvan una ventaja sobre el cambio climático, compromisos que realmente cambien las reglas del juego. Hay una frase que he aprendido aquí en Lima, ¿no?, durante mi tiempo en el Perú. Es por decir, es momento de darle con todo a la crisis climática y ganar esa lucha de una vez. La crisis del cambio climático es y debe ser un esfuerzo conjunto. Y si bien es cierto que es necesario reconocer la responsabilidad de los países desarrollados en esa crisis, no ganamos nada si solo nos quedamos en asignar culpa. Debemos enfocarnos en quiénes son los más afectados. Y la realidad es que los afectados somos todos, y especialmente las poblaciones más vulnerables. Perú, por ejemplo, es el tercer país más vulnerable al cambio climático, según algunas estadísticas, en todo el mundo. Y también uno de los más biodiversos. Entonces, ¿quieren ustedes esperar a que otros actúen? Por supuesto que no. Se debe liderar el camino a nivel global, empezando por uno mismo y tomando sus propias acciones, poniendo la sostenibilidad al centro de ese, por ejemplo, segunda reforma agraria. No es una reforma si la sostenibilidad no está al centro. Eso sería una pérdida de una oportunidad muy importante. Y también el Perú puede actuar para poner mucho más presión sobre otros países del mundo. Ya se nos acabó el tiempo. Estamos, como he dicho, con mucho sinceridad, ese dinosaurio en el video de las Naciones Unidas, estamos votando para nuestra propia extinción. Porque el cambio climático no solo genera efectos de corto plazo, como destrucción de viviendas o sustento económico, sino que también afecta el acceso a servicios básicos, como educación y salud. Y esto genera impactos a largo plazo, impactos a nuestra salud, pero tanto en las vidas individuales de las personas como en el desarrollo económico de un país. Esos impactos a largo plazo pueden ser sumamente serios, como la pérdida de productividad y competitividad agrícola, distintas tensiones generadas por presión sobre servicios, flujos de migrantes y refugiados a través del mundo, propulsados por la pérdida de recursos hídricos y biodiversidad, e incluso potenciales conflictos mundiales. Entonces, siguiendo los pasos y las experiencias del Perú y aprendiendo de ustedes, que fue presidente de la COP20, justamente el año antes de ese importante COP de París,
Ese año el Reino Unido tiene la responsabilidad de tener la presidencia de la COP26. Y entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre en Glasgow, líderes mundiales revisarán el Acuerdo de París y establecerán nuevas metas conjuntas. Y esperamos muchísimo más ambiciosas para evitar los peores efectos del cambio climático, porque aún tenemos una ventana para actuar, pero es una ventana que está cerrando. Justamente los días de 1 y 2 de noviembre vamos a tener una cumbre de los líderes del mundo, los jefes del Estado, y ya han sido confirmados más de 130 líderes del mundo participando en esos 2 días para hablar sobre temas muy importantes: la acción, la solidaridad, los bosques, el uso del suelo, los intereses de las comunidades locales y poblaciones indígenas. Y esto es una oportunidad para lograr un consenso por acción de los jefes del Estado. Como presidente de la COP26, venimos impulsando una ambiciosa agenda climática a nivel global, enfocada, por decirlo de una manera más sencilla, en 4 prioridades: carbono, caros, árboles y caja, que queremos promover entre todos los países miembros, pero no únicamente los países, también entre otros actores, el sector privado, los científicos, los medios, la sociedad civil, las diferentes comunidades. Todos debemos tomar acciones. Y la agenda de la COP26 incluirá días dedicados a cada uno de esos temas, creando espacios de diálogo y aumentando nuestros compromisos conjuntos. Entonces, ahora quiero explicar un poquito sobre cada uno de esos temas. Primeramente, el tema del carbono, que por supuesto es algo muy clave, ¿no?, al centro de la lucha. Actualmente, 1/4 de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energía. Y creemos firmemente que la descarbonización de la economía global es un paso esencial para frenar el cambio climático. No es una opción, es un paso esencial. Y nuestra prioridad es que los países desarrollados le digan adiós al carbono antes del 2030 y los países en vías de desarrollo antes del 2040, y por supuesto con asistencia financiera. Y como dijo el presidente designado de la COP, nuestro ministro Alok Sharma, una economía carbono neutral no solo es más sostenible, sino también más resiliente y competitivo a largo plazo. Porque los centros financieros van a poner un nivel de riesgo a todo el capital que está invirtiendo en industrias sucias. Entonces, las empresas que no están escuchando y entendiendo la significación de esto no van a ser competitivas en el largo plazo, no van a tener la posibilidad de conseguir fondos por su propia expansión. Entonces, como presidentes de la COP26, no solo queremos quedarnos en que los países signatarios aumentan sus compromisos climáticos con respecto a la carbono neutralidad, ser más ambiciosos, sino que también queremos generar avenidas de apoyo para que todos los países puedan implementar sus planes de descarbonización y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. También tenemos el gran meta para lograr un consenso sobre el artículo 6 del Acuerdo de París. Descarbonizar también implica la transición, por supuesto, a energías limpias, eliminando los combustibles fósiles de portafolio energético y en su lugar incorporando diversas formas de energía renovable, como solar o eólica. Y esto le llamamos la revolución industrial verde. Además, adoptar cambios hacia una transición energética genera grandes oportunidades para propulsar la innovación y desarrollar nuevos sectores de nuestras economías. Porque los sectores de energía limpia generan nuevos puestos de trabajo más sostenible de largo plazo. Solo en el Reino Unido estimamos que para el 2030 habremos creado casi 1 millón de nuevos puestos de trabajo verdes,
especializados para cubrir los sectores de energía renovable, energía limpia y sus cadenas de suministro. Asimismo, en el Reino Unido hemos visto que adaptar nuestras economías para ser más sostenibles trae consigo más competitividad. Desde 1990, hemos reducido nuestras emisiones en 40%, una reducción de 40%, a la vez que nuestra economía ha crecido en 70%. Y debemos hacer más, porque es obvio, eso nos va a brindar más prosperidad. Entonces, es una situación, o debe ser una situación, ganar-ganar para el planeta y para generar prosperidad a nivel doméstico y a nivel global. Y queremos que más países se beneficien de la misma manera. Es por eso que para acelerar esa transición a través del mundo, junto con la ONU, estamos impulsando que más actores se sumen a la Alianza por la Energía Más Allá del Carbón. En inglés esa alianza se llama Powering Past Coal Alliance, dejando el carbono atrás. Y esa es una iniciativa que agrupa países, ciudades, bancos, todos comprometidos a decirle adiós al carbón como fuente de energía, incluyendo dejar de financiar esas plantas de carbón tan destructivas. En la actualidad, ya son 104 los países comprometidos con la transición energética, incluyendo el Perú. Y estos países están reduciendo su dependencia en fuentes de energía no renovables y diversificando sus portafolios hacia fuentes de energía solar y eólica. A veces me hace pensar, ¿no?, que en ese momento, cuando estamos discutiendo tanto en el Perú sobre el tema de la masificación del gas, si eso realmente es el tema principal, o si el tema debe ser cómo se puede acelerar esa transición energética para que todos puedan tener acceso a energía limpia. Además, todo ese trabajo implica acondicionar la infraestructura pública para dejar de ser alimentada por carbón y en su lugar reemplazarlo con fuentes de energía renovable. Es decir, implica también una transición hacia una infraestructura y planificación urbana más sostenible. En el Perú, específicamente, el sector energía genera casi 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y me da gusto decir que Reino Unido y Perú ya están trabajando juntos para impulsar la transición energética. Una de estas maneras es mediante cooperación técnica que apoya la adaptación de infraestructura pública en las ciudades hacia la sostenibilidad. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, una ciudad de más de 10 millones de personas, venimos implementando la iniciativa C40, una campaña que originalmente agrupa 40 ciudades de a través del mundo, incluyendo Londres, ciudades con el compromiso para liderar el diseño de planes Disculpe, he perdido mi puesto. Sí. Entonces, ese grupo de ciudades, lo que se llama C40, es un grupo de ciudades, incluso Lima, que están liderando el diseño de planes integrales para la sostenibilidad y el carbono neutralidad. Y eso incluye proyectos, por supuesto, de economía circular, planificación urbana y recuperación, por ejemplo, de cuencas de recursos hídricos, entre otros. Asimismo, mediante la iniciativa de la ONU Race to Zero, la carrera hacia cero, también estamos reuniendo a actores no estatales, como empresas privadas, ciudades, colegios, regiones, instituciones financieras, para adoptar compromisos concretos hacia la carbono neutralidad. Y todos los actores que se suman al Race to Zero reciben asesoramiento personalizado para reducir sus emisiones en un 50% antes de 2030. Y en Perú, uno de esos sectores es justamente la Municipalidad de Lima. Y ya hay varios otros cuyos nombres serán anunciados en la COP26. Entonces, movemos a los carros, ¿no?
siempre es un tema importante, porque el segundo eje prioritario realmente es el transporte y especialmente los carros. Nosotros queremos que el mundo siga los pasos del Reino Unido en abandonar los vehículos con motores de combustión interna que se alimentan de combustibles fósiles. Yo digo seguir los pasos del Reino Unido porque en mi país ya se ha prohibido la venta de autos tradicionales a partir del 2030. Y para que los que no son expertos en el tema, los vehículos tradicionales son los que la gran mayoría de nosotros estamos usando. ¿Por qué? Se queman el combustible y generan emisiones de efecto invernadero. Es por eso que debemos también dejarlos atrás. Para dar un ejemplo, en Perú, las emisiones de nuestros autos, nuestros vehículos, son la segunda causa más alta de contaminación después de la agricultura. Y, es más, 2/3 de las emisiones se concentran en Lima y en Callao. Entonces, nuestra meta es que los vehículos sostenibles sean la nueva normalidad y que todos los países participantes en la COP26 se comprometan a realizar esta transición para el año 2040. Países desarrollados antes de 2030, otros países antes de 2040. Y para acelerar la transición, queremos impulsar esa revolución verde en la industria automotriz, desarrollando alternativas eléctricas. Además, estamos invitando a que países y actores no estatales se sumen a la declaración conjunta para los vehículos cero emisiones en la COP, mediante la cual, disculpe, sí. ¿Por qué? Porque con nuestra responsabilidad también, nuestra presidencia de la COP, no solo queremos nosotros incentivar la adopción de esos vehículos, sino que esas opciones sean cada vez más baratas y accesibles. No puede ser que los costos de estos vehículos prohíben la posibilidad de que la gente pueda hacer la transición. Y por eso necesitamos señales de los gobiernos, políticas públicas muy claras para que la industria va a tomar acción, innovar, invertir en innovar y crear opciones para autos sostenibles a precios mucho más baratos. Entiendo con gusto que el Perú también está por firmar este compromiso para transicionar a vehículos eléctricos. En ese mismo eje, también queremos priorizar la descarbonización de los sistemas de transporte público en los países signatorios, así como impulsar el transporte multimodal y la infraestructura que lo apoye. Durante la COP realizamos eventos para analizar casos de éxito en términos de transporte público. Uno de ellos es el sistema de transporte público en Irlanda del Norte, del Reino Unido. Y esas discusiones, esperamos, van a abrir espacios de diálogo desde la planificación y el desarrollo urbano sostenible para compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas y concretar soluciones innovadoras y practicables para el transporte público limpio, multimodal y sostenible. Ahorita quiero tocar el tema que quizás es uno de los temas más importantes para el Perú, el tema de los árboles, nuestros árboles. Porque la naturaleza es el tercer eje de nuestro trabajo, de nuestras prioridades en la COP. Y el tema de los bosques, los árboles, estará realmente en el corazón del debate en la COP26. Actualmente estamos enfrentando una doble crisis como humanidad. Sí, el calentamiento global, pero también la pérdida desmesurada de biodiversidad. Y ninguna se puede resolver, ¿no? El cambio climático o la pérdida de biodiversidad por separado, sino que debemos enfrentarlas de manera conjunta. No existe un camino a la carbono neutralidad sin proteger y restaurar la naturaleza, nuestros bosques, nuestros océanos. Y por eso debemos poner la naturaleza al centro
de todos nuestros esfuerzos, porque si no, no vamos a tener ninguna posibilidad por mantener el aumento de nuestra temperatura por debajo de 1.5 grados. Vamos a ver esos desastres que hemos visto con el camino que todavía estamos caminando. La protección de la naturaleza, sobre todo eliminar la deforestación y revalorar nuestros bosques. Según, por ejemplo, el informe que ha hecho Dasgupta, ¿no? Poniendo un costo, un valor en la naturaleza. Y eso es clave para la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. El uso irresponsable de suelos, la agricultura no productiva, la tala de bosques, son generadores de impacto de emisiones globales de gases de efecto invernadero. A la vez, los ecosistemas saludables y en equilibrio nos protegen como humanidad. Nos dan aire limpio, protegen los suelos de la erosión, actúan como barreras naturales frente a inundaciones y lluvias, entre otros servicios ecológicos. Y me da mucho gusto, mucho orgullo, de hecho, que el Perú está liderando en temas de protección de la naturaleza y reforestación a través de todo el proyecto de reconstrucción con cambios del norte del país. Hemos visto el daño que ha causado el niño costero, pero ahorita soluciones basadas en la naturaleza están justamente al centro de ese proyecto para reconstruir mejor. Mediante el acuerdo de gobierno a gobierno de nuestros países, hemos incorporado importantes medidas de mitigación y resiliencia en la infraestructura para hacer frente a los efectos del cambio climático que ya conocemos que van a llegar. Estas incluyen un enfoque en soluciones basadas en naturaleza y también alertas tempranas. Sí, hay algunos diques tradicionales, pero otros proyectos son mucho más innovadores, como por ejemplo la reforestación de 50,000 hectáreas para mejorar el manejo de agua y reducir la erosión del suelo. Y el proyecto de reconstrucción, y específicamente el ángulo de reforestación y soluciones basadas en la naturaleza, será presentado como caso de éxito en la COP26 en los próximos días. Porque no va a ser únicamente un proyecto de éxito para el Perú, pero también un ejemplo de éxito para el resto del mundo. La COP26 buscará promover soluciones y también la protección de biodiversidad y un comercio más sostenible mediante cadenas de valor libres de deforestación. Esas iniciativas están agrupadas bajo la iniciativa que se llama en inglés FACT. F, Forest, A, Agricultura, C, Comodidades y T, Trade o Comercio en español. Y FACT es una alianza para proteger bosques tropicales y una plataforma que agrupa distintos actores para reducir la deforestación por uso del suelo y en su lugar promover la agricultura sostenible y el desarrollo económico en comunidades locales y poblaciones indígenas, porque eso es clave. No se va a tener la posibilidad de prevenir o parar la deforestación si no se crea al mismo tiempo otras oportunidades, nuevas oportunidades para las comunidades. Actualmente tenemos 23 países signatorias de la Alianza FACT, entre los cuales también está Perú. En esta línea, el Reino Unido ya viene apoyando la conservación de bosques, la forestación, el uso sostenible de suelos en el Perú. Pero en la COP, lo que vamos a lanzar es una declaración de Glasgow, ¿no? Unos compromisos para todos los países comprometidos con la declaración para entregar un paro final a la deforestación antes del año 2030. Y estoy con muchas ganas que vamos a ver que Perú también va a sumarse con esa declaración de Glasgow, que sería un momento muy importante, no únicamente para el Perú, para el mundo. También van a traer la posibilidad de traer a mucho financiamiento del sector privado, quienes tienen la voluntad por proteger nuestros propios bosques de nuestro planeta compartido. Aquí en el Perú, un poco fuera de COP, pero también es parte de la misma acción, firmamos recientemente una declaración de intención conjunta
con Noruega, Alemania, Perú y con la observación de los Estados Unidos para consolidar nuestro compromiso de reducir la deforestación aquí en el país y parar la degradación de bosques hacia el 2025. Asimismo, el Reino Unido viene apoyando proyectos de reducción de pobreza en comunidades de la Amazonia peruana, en Loreto y Madre de Dios, impulsando la comercialización sostenible de superfrutos y proyectos de ganadería libre de deforestación. El caballero, ¿no? Debajo en el foto, a la derecha, al menos en mi pantalla, es nuestro ministro, Lord Zach Goldsmith. Y fue él quien recientemente ha visitado a Perú, también a Loreto con el ministro de Ambiente, para entender un poquito más cómo puede ser nuestra ambición para trabajar de una forma mucho más ambiciosa con el Perú. Y ha salido del país con mucho compromiso, mucha ambición y también con un poco más presión sobre mi equipo para diseñar unos proyectos, un programa mucho más amplio conjunto con el Perú. Yo creo que esos momentos son importantes, ¿no? Para impulsar la presencia de nuestros ministros, teniendo diálogo sobre sus compromisos conjuntos. De forma paralela, también durante la visita de nuestros ministros, a lanzar un nuevo proyecto. Estamos destinando fondos para la conservación de biodiversidad y paisajes en el norte del Perú, en la zona del corredor Condor-Cucutú. Mediante esos fondos, como 15 millones, creo, de libras esterlinas, vamos a tener el objetivo para conservar importantes ecosistemas, también bosques secos. Venimos impulsando proyectos de lucha contra la pobreza y de mitigación contra el cambio climático como unos métodos conjuntos, ¿no? Como he dicho antes, no se puede únicamente trabajar para proteger la biodiversidad y luchar contra el cambio climático si uno no está poniendo el esfuerzo para reducir la pobreza y crear nuevas oportunidades para las comunidades. Y eso me brinda al punto, quizás lo más importante, es el tema de la caja, en inglés, cash, financiamiento. Todos los anteriores compromisos son realmente muy importantes, obvio. Pero, ¿cómo financiar esa transición para aumentar el nivel de ambición climática de una manera mucho más poderosa? Debemos realmente aterrizar un nuevo paradigm, un nuevo paradigma. Debemos cambiar el chip, como se dice siempre en el Perú. No estamos haciendo lo suficiente. Entonces debemos lograr, especialmente en los países más desarrollados, mucho más fondos y hacer que esos fondos son mucho más accesibles para que todos los países puedan actuar. Ese es el eje que une entonces los dos o los tres temas anteriores, pues moviliza la inversión pública y la inversión privada para financiar esos cambios hacia la carbono neutralidad. Y asumiendo su responsabilidad, compromete a que los países desarrollados invierten más, no solo en apoyo de sus propios planes, sino también en apoyo del resto de la comunidad internacional. Y países como el Perú, sí se debe poner más presión para todos actúen. ¿Qué son las finanzas verdes? Hay diferentes formas, por supuesto, pero de una manera simple consiste en generar herramientas financieras sostenibles para financiar proyectos e iniciativas verdes, como por ejemplo, proyectos de transporte limpio o infraestructura sostenible. Asimismo, consiste en incorporar criterios climáticos para la toma de decisiones en el sistema financiero. Ambos lados convergen para apoyar los objetivos de carbono neutralidad a nivel nacional, pero también internacional, analizando los efectos holísticos del cambio climático, viéndolos como riesgos con un costo y desarrollando instrumentos de deuda verdes en los mercados bursátiles, respondiendo a las necesidades específicas de financiamiento de proyectos verdes. Y también las ambiciones, ¿no? Y los deseos de accionistas para invertir en proyectos verdes. Durante la COP26, creo que todos sabemos, tenemos la meta de concretar que los países desarrollados lleguen a comprometer un 100.000 millones de dólares
para destinar a los países en vías de desarrollo y apoyar su camino a la carbono neutralidad. Todavía hay más por hacer. Y por eso necesitamos voces como la del Perú en la COP26. Si bien Perú no está entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, sí es uno de los países que se verá más afectado por los efectos de la emergencia climática. Y los asistentes a la COP26 deben escuchar ese mensaje de los mismos peruanos y peruanas, no solo a nivel de sus autoridades gubernamentales, sino también de los líderes de comunidades locales, poblaciones indígenas, jóvenes. A nivel bilateral, el Reino Unido está también impulsando a otros países a adoptar estrategias nacionales de finanzas verdes. Fuimos en el Reino Unido el primer país en legislar en materia de finanzas verdes en el 2019 y queremos impulsar a otros países aliados como el Perú a hacer lo mismo. En el Perú tenemos ya un sólido portafolio de cooperación bilateral en ese tema y este es un pilar de nuestra relación bilateral con mucho potencial para seguir creciendo a futuro. Estamos felices, por ejemplo, que recién el ministro Franke ha tomado la decisión para ingresar en esa coalición de ministros de Economía y Finanzas luchando contra el cambio climático. Eso es un gran paso y espero que el Perú va a tomar un rol, ¿no?, dentro de esa coalición. Aquí en el país, nuestra cooperación se remonta al 2018, cuando trabajamos con la Bolsa de Valores de Lima y la London Stock Exchange para lanzar la primera guía de bonos verdes del Perú. Pero si el ministro Franke, ¿no?, tome la decisión para poner el MEF al centro de esta estrategia, imaginamos, ¿no?, qué fuerte puede ser, ¿no?, para conseguir nuevos fondos, ¿no? Perú quería invertir, entonces el financiamiento climático también es una muy buena fuente para conseguir nuevas fuentes de fondos para invertir en su propio país, en su infraestructura, en su gente. Entonces, por eso estamos muy felices, ¿no?, con esa decisión del ministro Franke. La guía que hemos lanzado en la Bolsa de Valores fue un primer paso para nosotros, para movilizar el mercado bursátil y eventualmente facilitó la emisión del primer bono verde comercial en la Bolsa de Valores de Lima. Eso fue de una empresa chilena. Hoy en día nos encontramos financiando un proyecto para fortalecer la capacidad técnica en el MEF y la eventual emisión del primer bono soberano sostenible del Perú. Esperamos en el año que viene. Entonces, hay un camino prometedor para las finanzas verdes, también aquí en el Perú, y uno que vemos con optimismo. Pero mientras Perú consolida su propia estrategia de finanzas verdes, es necesario que continúe participando de cumbres mundiales como la COP26, generando visibilidad de primera mano ante los efectos del cambio climático, movilizando financiamiento de países más desarrollados e impulsando mayor ambición climática a nivel global. Hace 2 días, y eso para mí ha sido una charla importante, pero hace 2 días, para marcar el aniversario 76 de la fundación de la ONU, el coordinador residente de las Naciones Unidas en Perú, Igor Garafulik, resaltó el significativo aumento de los desastres relacionados al cambio climático aquí en el Perú. Solo entre el 2015 y 2019, la incidencia de emergencias por lluvias intensas se triplicó, de 1.130 a 3.710. Por inundaciones se duplicaron de 283 a 551. Por derrumbes aumentaron de 19 a 322. Y por bajas temperaturas de 911 a 1.374. ¿Y quiénes fueron los principales afectados? Sí, los principales afectados fueron grupos vulnerables, sobre todo poblaciones rurales ligadas a la agricultura familiar de subsistencia y pescadores artesanales, lo que aumenta aún más la brecha de desigualdad. Por eso sí es importante y sí es urgente que la voz del Perú se escuche fuerte y clara en la COP26. Entonces,
Para recapitular, esos 4 ejes. Carbono, caras, árboles, caja. En inglés quizás un poco más simple. Coal cars, cash trees. Estas son nuestras 4 prioridades como presidente de la COP. Frente a la emergencia climática. No es una lucha, es una emergencia climática que estamos atravesando. Y impulsar que los países signatorios alcancen sus objetivos climáticos y transiciones hacia economías de bajo carbono, agilizando el camino a la carbono neutralidad. Apoyar sus transiciones energéticas y vehiculares y, sobre todo, la protección de la naturaleza. Movilizando finanzas climáticas para que todos, sin excepciones, alcancen y implementen sus ambiciones climáticas del 2030 y el futuro de largo plazo. Las próximas 2 semanas serán decisivas. Los líderes del mundo están tomando sus propios aviones, ¿no? Sus vuelos para llegar a Glasgow el día de domingo o quizás el día de lunes. Y estamos en una lucha que sería decisiva para nuestro planeta y para nuestro futuro como humanidad. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el papel de Perú en este compromiso? Dar un mensaje fuerte y claro. Ser una de las voces líderes en la COP26 para movilizar la acción climática y aumentar la ambición a nivel global. No importa si sea el jefe del Estado, miembros de comunidades indígenas, jóvenes, científicos, la voz unida del Perú debe ser escuchada en la COP. Desde sus vidas diarias en el Perú o quizás en Glasgow, los invito a hacer un eco de esa voz y ese mensaje. Y vuelvo a lo que dije al inicio. No se trata únicamente de asignar culpa, sino de pensar todos nosotros en los afectados por el cambio climático. Y los afectados somos todos y todas. El planeta nos necesita y el momento de actuar es ahora. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Eduardo, por la oportunidad. Muchísimas gracias por la presentación, por además tomar esta urgencia y esta urgencia pero con opciones, ¿no? Y creo que es muy importante la forma en que se puede presentar que hay muchas rutas para actuar en este tiempo, que es el momento tal vez para todavía poder hacer algo, ¿no? Porque creo que eso también año tras año esto sigue avanzando. Y más bien ha habido bastantes preguntas que me han llegado desde el Facebook Live y algunas que me hicieron llegar también por interno, que creo que algunas son complicadas porque creo que asumen que saber de política pública de cambio climático es igual a saber cosas especializadas sobre cambio climático, así que igual planteo algunas, pero obviamente pues no dependerán mucho del tema, ¿no? Hay un primer grupo de preguntas que vienen con qué hacer desde el Perú, digamos, podemos englobarlas allí, ¿no? ¿Qué hacer desde el Perú? Por ejemplo, ¿en qué temas el Perú podría pensar energías renovables? ¿En qué sectores podría innovar, digamos, para depender pues, menos de energías fósiles? Y eso, un primer tema, ¿no? Segundo, la pandemia, digamos, ¿no? La pandemia y el impacto de la pandemia, ¿qué nos enseña sobre, primero, su relación con el cambio climático, pero también la importancia de la salud pública, ¿no? Y qué podríamos aprender en el Perú al respecto. Y una tercera sobre el Perú se ha hablado de inversiones y de alguna manera cómo aprovecharlas. ¿En qué temas podría ser el Perú atractivo para empresas que quisieran invertir en adecuación o de amortiguamiento de cambio climático, digamos? Esas son 3 generales sobre el Perú. Comencemos por eso y luego tengo otras más sobre política pública, creo.
Muchas gracias, Eduardo. Entonces, ¿qué se puede hacer, ¿no? Desde Perú? Ah, yo creo que hay mucho de que el Perú puede hacer, ¿no? Como he dicho, Perú tiene una biodiversidad, ¿no? Impresionante. Y no he mencionado tampoco el tema de los mineros, ¿no? Porque dentro de nuestra tierra, aquí en el Perú, hay algunos componentes muy importantes para la transición energética y los cambios de nuestras vidas que debemos lograr. El cobre, por ejemplo, es un elemento completamente clave para el uso de vehículos eléctricos, para la tecnología que todos estamos usando para manejar nuestras vidas más flexibles, más digitales. Entonces, yo creo que el Perú tiene muchísimo, ¿no? No únicamente por el tema de la agricultura, pero también por el tema de los minerales, ¿no? Dentro de la tierra. El asunto es que se debe explotar y usar esas riquezas de una forma sostenible. Y hay la posibilidad de que otros actores internacionales también del sector privado están listos para brindar apoyo, ¿no? Para que se pueda valorar más el costo de producir esos minerales, esos como productos agrícolas y poner un valor sobre esos. Por ejemplo, si uno está hablando de productos orgánicos, ¿no? De la tierra, sí se puede hacer que el mercado debe pagarlos. Entonces, eso es lo que Perú debe hacer. No trabajar únicamente como un país, pero trabajar con los mercados, ¿no? Para que se pueda ver cómo los costos, cómo los riesgos deben ser considerados dentro de los mercados, incluso los mercados financieros. Debería que el Perú ser parte de la compensación para valorizar estos proyectos de la tierra, porque si no, siempre van a como quedarse como la producción de materias primeras, materias que no son con valor agregado. Y no, eso no debe ser la manera. Se debe ver a estos recursos como recursos de riqueza y debemos todos poner un valor mucho más apropiado sobre esos recursos. En términos de la energía, yo siempre cuando estoy hablando con empresas británicas aquí trabajando en el Perú, me dice que el problema muchas veces es la falta de señales claras del gobierno, ¿no? En términos de cómo se quiere realmente cambiar la mezcla de energía en el país, cómo debería ser los metas que se quieren lograr en términos de una transición energética. Y si no haya esas claras señales del mercado, un problema es que las empresas extranjeras quizás no van a invertir o van a poner un factor de riesgo bastante alto en sus inversiones en el país. Pero al mismo tiempo, empresas de afuera o empresas domésticos no van a innovar, no van a invertir en cambiar sus modelos, ¿no? De negocio. Y eso es muy importante. Entonces, sí todos debemos actuar y sí el sector privado tiene responsabilidades, pero yo creo fundamentalmente que el Estado debe tener un rol, ¿no? Debe poner una política clara para incentivar cambios entre el sector privado. Y hay oportunidades aquí para diferentes formas de energías limpias en el Perú. La energía solar, por ejemplo, con el sol que hay en ese país, ¿no? Con la altura. La energía solar debe ser un fuente muy importante para el Perú. Y también hay otras oportunidades también. El tema de energía eólica, por ejemplo, lo que están haciendo en la región de Cajamarca, eso también es impresionante. Pero yo creo que un problema, y tú no has tocado el tema de políticas públicas, pero me parece que es importante, es tener esa visión de largo plazo. Si nuestros políticos no están, ¿no? Pensando en el largo plazo, también es difícil pensar en la inversión. Entonces, creo que ese realmente es el tema, la inversión en la gente, en diferentes tecnologías, en un futuro más sostenible. Se debe hacer la inversión y hay fondos por hacerlos, fondos de afuera. Y es aquí donde el sector privado y el sector privado internacional puede ser tan clave. En la COP, por ejemplo,
no va a llegar únicamente a países de a través del mundo, ¿no? Jefes del Estado, ministros de Ambiente, etcétera, pero también, ¿no?, los CEOs de las empresas más grandes del mundo, ¿no?, los más ricos del mundo, como Amazon, que quiere hacer mucho más por el tema de los bosques. Personas como Michael Bloomberg, que también tiene mucho interés por hablar con el Perú y con otros países de la región. Entonces, hay en inglés se llama appetite, ¿no? Hay mucho deseo, ¿no?, de esas empresas privadas para invertir. Entonces, solo se debe tener la voluntad y el compromiso para poner en puesto esos vínculos entre el sector privado y el sector público para tener un compromiso conjunto y una visión de cómo se puede crear un desarrollo más sostenible. También has mencionado el tema de la pandemia. Yo creo que eso es clave, porque siempre estamos diciendo, ¿no?, que el cambio climático es urgente, ¿no? Es algo que se debe como actuar con rapidez. Pero la gente sigue hablando, ¿no? Sigue conversando sobre ese hecho, pero no necesariamente están haciendo lo suficiente. Y antes sí habían como muchos discursos científicos diciendo que realmente o no, si es el caso que estamos enfrentando un desastre. Ahorita yo creo que es obvio, ¿no? Hay un consenso dentro de los científicos, pero todavía estamos actuando, ¿no? Pero lo que hemos visto a través de la pandemia, que era un desastre minúsculo, ¿no?, en comparación, en términos de lo que vamos a ver con el cambio climático, pero sí hemos actuado con la pandemia, ¿no?, de diferentes formas. Hemos actuado en términos a nivel de una empresa, que toda la gente está trabajando desde su casa. Estamos actuando del tema de educación, ¿no? Estamos actuando a nivel nacional y multilateral, tratando de conseguir la posibilidad de producir una vacuna en un tiempo completamente récord, ¿no? Entonces, la gente puede lograr cosas increíbles siempre y cuando tengan la voluntad y el compromiso por hacerlo. Tenemos suficientes señales ya, pero nos falta, es la verdad, nos falta realmente suficiente voluntad para actuar. Muchas gracias. Una segunda ronda tiene que ver un poco más con temas aplicados y de política pública. Me preguntan en la reconstrucción del norte, que están participando pues empresas británicas, hay un acuerdo gobierno-gobierno. ¿Se está pensando en términos también de cambio climático y tal vez enseñar en el proceso tecnologías para que esa infraestructura sea más amigable, más adecuada en el tema? Esa es una. La segunda es sobre tecnología, ¿no? Como digamos, hay también un aprendizaje tecnológico necesario para que los países con tecnología menos desarrollada como el nuestro puedan adecuarse, ¿no? ¿Sabes si hay iniciativas para ese tipo de intercambio? ¿Qué es lo que se ha hecho? Y lo último es nuevamente esta idea que creo que ya se desarrolló, pero que vuelve a estar como un tema, ¿no? Es las oportunidades para la inversión, ¿no? Cómo desde el MEF o qué incentivos se podrían dar en la política pública para incentivar que se alinee mejor pues, la ganancia y el cuidado del ambiente. Esas son las tres últimas que tengo. Mil gracias, Eduardo. Sí, por el tema de la construcción, sí, el tema del cambio climático siempre ha sido al centro de nuestro apoyo. Y realmente para mí fue una de las razones por qué fue tan importante para postular, ¿no?, por hacer ese acuerdo G2G. En los años recientes, el Perú ha tenido como la idea de que los G2Gs pueden resolver a todo. Y eso no necesariamente es el caso. Pero a mí me parece que cuando hay proyectos urgentes, complejos, multisectoriales, como la reconstrucción, puede ser que un acuerdo G2G puede brindar una forma de asistencia técnica, unas experiencias diferentes y también ¿no?, expertos internacionales en temas complejos como es el tema de la tecnología y diferentes medidas de construir con facilidades para tener esas como alertas tempranas y la sostenibilidad dentro de los propios edificios, pero también para soluciones, como mencioné ya, soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, absolutamente. Y es por esto que la reconstrucción con cambios va a ser
mostrado como un símbolo de éxito en la COP, específicamente por el tema del uso del agua, ¿no? El manejo de agua a través de un proyecto que a nivel global es muy grande en términos de reforestación dentro de un proyecto que tiene que ver con la infraestructura. Entonces, yo creo que esto es un muy buen señal de lo que sí se puede lograr en el Perú y van a ver como otras oportunidades del futuro. Estamos también en este momento postulando para otro proyecto que ese vez tiene que ver con más colegios. Es un proyecto que se llama, creo que es Colegios o Escuelas del Bicentenario. Y lo que vamos a hacer también es usar la experiencia que hemos logrado a través de reconstrucción con los colegios por allá para también poner la sostenibilidad al centro de esos nuevos colegios. Entonces, en cada uno de las nuevas obras se debe tener ese enfoque al centro. Interesante también que recién el ministro de Salud ha sido parte de conversaciones sobre cómo nuevas facilidades de salud también puede ser manejado de una manera que se van a reducir la emisión de carbono y poner la sostenibilidad completamente al centro. Entonces hay muchos como movimientos interesantes. En términos de la tecnología, yo creo que sí, que diferentes actores están con muchas ganas por apoyar el Perú. Los coreanos, por ejemplo, los coreanos, ¿no? Están con ese como nuevo centro de digitalización apoyando el Perú en ese respecto. Y también nosotros, ¿no? Tenemos muchas ganas por apoyar a través de una organización en el Reino Unido que se llama Center for Digital Built Britain. Estamos brindando experiencias y intercambios de ideas al Perú para que se puede usar la tecnología digital para entender cómo los edificios van a actuar frente a diferentes estresantes naturales. Entonces, antes de construirlo, se puede usar la tecnología para modelarlo. Entonces, todo esto cosas son importantes y no únicamente para la construcción de nuevas obras, también para entender el ciclo de sus vidas, ¿no? Después de cuánto tiempo se debe mantener los proyectos para que se van a seguir siendo sostenibles en tiempo. Y creo que ese es lo último punto que yo quiero destacar, porque yo creo que en ese momento, lo que es tan clave, especialmente con un nuevo gobierno, es que la comunidad internacional puede coordinarse, ¿no? Para que todos están trabajando en coordinación para ofrecer al Perú lo que se puede brindar, porque todos tienen diferentes experiencias y a veces puede ser como muy confundante, ¿no? Si hay una oferta de aquí y otra oferta por allá. Entonces yo creo que para mí y mi equipo lo que estoy como empujando aún más es que trabajamos aún más estrechamente con otros actores para ver cómo se puede ofrecer lo mejor al Perú. Y la única sugerencia que yo puedo tener es que el gobierno y el gabinete, los expertos del gobierno deben insertarse en las conversaciones internacionales para entender cuál es la oferta, no únicamente en términos de asistencia técnica, ¿no? De desarrollo, fondos de desarrollo de los estados, para el sector privado. Y la COP es justamente el momento cuando vamos a ver tantos sectores, ¿no? Todos discutiendo ese mismo tema. Y es por esto que el Perú debe ser, al nivel lo más alto que posible, parte de esta conversación, para entender la oferta y crear un vínculo para que se pueda avanzarlo dentro del país. Muchísimas gracias. Quedan preguntas más generales sobre qué se puede hacer en transporte público, qué se puede hacer en salud, qué se puede hacer en infraestructura, pero creo que hemos agotado el tiempo y más bien nos quedan los lineamientos, ¿no? De cómo diseñar una política más adecuada, conveniente con respecto a este reto que enfrentamos como humanidad, que también creo que el uso del dinosaurio es muy adecuado como alarma de lo que puede pasar si no comenzamos a verlo, además en un tiempo en el cual la política se han puesto de por medio y hay votos ahora de sectores que niegan esta realidad, ¿no? En el Perú y también. Muchas gracias, embajadora, muchas gracias a todo su equipo, también al equipo de la DARI por haber hecho esto posible y nada, estoy muy contento que haya venido un muy buen grupo de estudiantes de primeros ciclos
Y el video va a quedar también colgado, se los vamos a pasar para que lo podamos difundir y va a ser parte pues, de nuestros videos, de este tipo de charlas que son muy visitados luego en la universidad y en nuestra página web. Muchísimas gracias, embajadora, y sin más, gracias a todos los que vinieron. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Eduardo. Espero que podamos hacer algo de una forma presencial en un futuro cercano. De todas maneras, muchas gracias. Gracias.